quería traerles una historia muy interesante y en la que además todavía están a tiempo de participar. Yo no sé si se pueden imaginar los retos que afronta un equipo de fútbol en Palestina. Y más si les digo que es el equipo de un campo de refugiados. Pues ya se pueden imaginar, ¿no?, que son muchísimos los retos. Bueno, ese es el caso del Marcas Tulkarem, un equipo de un campo de refugiados en Cisjordania. Y es que a pesar de la ocupación, a pesar de lo difícil de la situación que se vive en Palestina, la pasión por el fútbol sigue muy, pero que muy viva, y mantienen incluso competiciones ligueras. Así que de esta bonita historia del Marcas Tulkarem ha surgido un proyecto fotográfico sobre la vida cotidiana de este equipo y sobre el fútbol también como una herramienta, ¿no?, para hacer frente a la situación de ocupación que se vive en Palestina. Los promotores de este proyecto viajaron a Palestina en noviembre de 2017 y mayo de 2018, coincidiendo con el inicio y el final de la temporada liguera, y de esa experiencia quieren lanzar un libro fotográfico y una exposición también fotográfica itinerante, y para conseguirlo han lanzado una campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, de las que son tan habituales hoy en día. Y para que nos lo cuenten un poquito mejor, pues estamos con uno de los promotores de la iniciativa, con Iván Pastor. Egunon. Bueno, ¿y cómo llegáis a esta historia del Marcas Tulkarem? Pues todo esto empezó a raíz de unas jornadas que se realizaron en Iruña hace así como 2 años y medio, que tenían por nombre Y también nos robaron el fútbol, que iban un poco, pues eso, pues eran una serie de charlas con documentales, pues andar en los valores sociales del fútbol, pues un poco criticando el aspecto del negocio y el fútbol mercantilizado en la actualidad, ¿no? Y ahí nos enteramos de una historia de un jugador palestino que había estado en la cárcel y había hecho una huelga de hambre, y al salir de la cárcel ya no pudo volver a jugar al fútbol. Entonces, con esa historia, un compañero nuestro, Joseba Zabalza, que es un fotógrafo, pues decidió empezar a idear la historia de un proyecto de, ¿por qué no?, hacer un reportaje sobre cómo es el fútbol en Palestina, ¿no? Y un poco hablar de los valores sociales del fútbol y el fútbol como comunidad, pero en un territorio donde todos sabemos lo que pasa y que realmente no conocemos, o sea, porque cuando se habla de Palestina se hablan, pues eso, de gente tirando piedras, de la situación allá, del conflicto, la ocupación israelí, pero no conocemos la vida cotidiana y en este caso cómo es el fútbol, que es el deporte más jugado en el mundo, ¿no? Entonces se formó un equipo y decidimos, la verdad, pues ir allá primero, como no teníamos absolutamente ni idea de cómo es el fútbol en Palestina, ver un poco cómo es la situación allá y elegir equipo para seguir, para realizar un reportaje sobre él. ¿Qué supone el fútbol para los palestinos? Pues la verdad que allá es uno de los aspectos más importantes respecto a la vida social y el entretenimiento, porque allá el fútbol es un deporte muy, muy, muy seguido. Por ejemplo, en la liga se saben todos los equipos y todos los jugadores. Ahí ven los partidos, nada más verte te preguntan si eres del Barça o del Madrid, sobre todo. Y la verdad que en un sitio donde el conflicto es tan latente y viven en una situación de ocupación, pues al final el fútbol es una vía de escape más. Porque además, el fútbol en Palestina, dada la situación del país, también esa primera división tiene que estar dividida, ¿no?, en 2 ligas. La liga de la Franja de Gaza, la liga en Cisjordania. Claro, eso complica aún más, ¿no?, el fútbol palestino. Claro, totalmente, realmente. O sea, al final el fútbol es un reflejo de la realidad social del país y es una cosa que queríamos mostrar. O sea, hasta el punto de eso, de que está la Liga de Gaza con sus 2 ligas y la Liga de Cisjordania con su primera y segunda división, que solo juegan una vez al año, se juntan para jugar la final de la Superliga, si pueden jugarla, porque muchas veces le deniegan los permisos para jugarla. Y luego están más los problemas derivados internos, que es el tema de que en Cisjordania, que es un sitio tan pequeño que de norte a sur te podías desplazar sin ningún problema en muy poco tiempo, pero debido a los checkpoints y así, pues a veces igual el equipo no puede llegar a jugar porque le decide un checkpoint y pueden suceder un montón de cosas derivadas. Pero en este caso hablamos además del equipo de un campo de refugiados. ¿En qué condiciones está ese campo? Pues es un campo de refugiados que igual tenemos nosotros la idea del campo de refugiados, igual más con tiendas de campaña,
Pero claro, los campos de refugiados en Palestina, que es una situación excepcional porque son refugiados en su propia tierra, no es que estén en otros sitios, como aunque también los hay, como están en el Líbano, en Siria o en Jordania. Pero bueno, los campos de refugiados vienen ya desde el año 48 con la Nakba, y son sitios pues con calles muy estrechas, con condiciones de las casas de peor calidad, aunque realmente ya son como pequeñas ciudades en sí. En concreto, este campo de refugiados de Tulkarem tiene unos 20.000 habitantes, y el tema son que son muy densamente poblados. En este caso es el segundo campo de refugiados más densamente poblado de Palestina. Uh-huh. ¿Cómo fue el viaje? No sé si están acostumbrados ahí los jugadores a recibir ese tipo de atención. Pues la verdad que recibimos mucha atención. O sea, los veces que estuvimos ahí en el campo de refugiados fuimos la atención de la gente, porque en concreto nosotros llegamos a Tulkarem, ¿no? Que Tulkarem es una ciudad al norte de Cisjordania, pegada al muro, a la que no va casi nadie. La gente va a Ramallah, la gente va a Hebrón, la gente va a Belén, a Nablus, pero a Tulkarem va muy poca gente. Pero precisamente lo que queríamos era eso, o sea, ir a un sitio y narrar la historia de un club modesto. En el caso de que estaba en segunda división, cuando nosotros lo pillamos encima de un campo de refugiados, como que era una realidad también queríamos mostrar. Y la verdad que nos abrieron todas las puertas, la gente de allá encantada, súper hospitalaria, y sí que fuimos el centro de atención, porque hasta ahora casi nadie había llegado concretamente allá, y se extrañaba mucho de por qué queríamos narrar su historia. Además, para sacar adelante el proyecto habéis lanzado un crowdfunding. Explícanos un poco en profundidad, pues bueno, cómo funciona este crowdfunding y cómo están yendo las cosas de momento. Exactamente, pues lo que nuestra intención es publicar un libro fotográfico sobre este tema, y después poder hacer una exposición itinerante que la podamos mover por diferentes municipios. Y hemos abierto una campaña de micromecenazgo para que cada persona pueda aportar lo que quiera, ya sea desde lo más bajo, desde comprar el propio libro que vamos a sacar, o poder acceder a diferentes recompensas, en las que, por ejemplo, pues tenemos camisetas de La Real, de Osasuna, del Cádiz, alguna sorpresa más tendremos para ayudarnos en la financiación, que va a ser por medio de la página web Goteo, que es una fundación, y ahí si ponéis marcas Tulkarem, pues se puede aportar para poder hacer realidad este proyecto. Además con bastante gente, ¿no?, colaborando de cara a que haya recompensas, y animar también un poquito pues a que la gente se anime a participar en el proyecto. Exactamente, sí. O sea, nosotros ya estamos hablando con diversas personas que nos han apoyado a nivel personal o a nivel colectivo, y ahora mismo pues estamos aproximadamente en un 70% de la financiación, que son 7.500 euros que estábamos pidiendo, y nos quedan solo 11 días. O sea que animamos a la gente que le guste, que le gustaría que se hiciera realidad este proyecto, y lo que vamos a publicar, pues que se metieran Goteo y la aportará para apoyar el crowdfunding. Pues sí, en ese sprint final para ir consiguiendo pues ese bonito proyecto, porque es muy interesante, y porque además hay muchas cosas, ¿no? Interesantes o que apetece saber sobre ese fútbol en Palestina. Yo me preguntaba, sí, entiendo que de profesionalismo no se puede hablar, pero ¿qué supone, no? Para un jugador, por ejemplo, del Marcas Tulkarem, jugar, ¿qué supone para él, para su vida? Pues al final puede suponer para él, o sea, porque como comentas, hay jugadores que se dedican a eso personalmente, y hay otros jugadores que tienen otros trabajos y que lo compaginan. Pero realmente puede suponer tanto tener unos ingresos para él y para su familia, y poder dedicarle una cosa en la que en un campo de refugiados con una tasa de paro bastante alta, en el que tampoco hay muchas cosas que hacer, pues supone una vía de escape. O sea, no solo a nivel económico, sino a nivel de social y de entretenimiento, y también la propia comunidad que genera en torno a sí ese tipo de fútbol. ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando llegaste ahí del equipo? Pues lo que más me sorprendió posiblemente sea una de las cosas más sencillas, pero es el sentimiento de comunidad, en el sentido de que dentro de ese equipo solo 2 personas son de fuera del campo de refugiados, todos son personas que viven en el propio campo de refugiados y que se conocen con el resto de personas del campo. Ya te digo, son unas 20.000 personas, y todas las personas son amigos entre sí. Esos jugadores
hacen vida en el campo. Luego cuando están jugando, de repente los amigos que están ahí en el estadio jugando un partido, gritándoles, joder, pero si has tirado fuera, ¿qué malo eres? O no sé, o sea, por así decirlo, un sentido de comunidad muy grande respecto al equipo y la propia comunidad del campo de refugiados, en la que todo el mundo se conoce y todos son amigos y no hay, por así decirlo, nada de estrella. Sabemos que estamos hablando en un fútbol mucho más modesto, pero es una cosa que sí me llama la atención. ¿Se acerca mucha gente a los partidos? Hemos perdido. Depende, porque en este caso nosotros llegamos al último partido de la segunda división con opciones para subir, y la verdad que fue una auténtica locura. El estadio estaba lleno, los edificios colindantes había un montón de gente subida arriba viendo el partido, se volcó todo el campo de refugiados y la ciudad con el equipo. Pero sin embargo, de repente íbamos a otros partidos y de repente había la mitad de la gente, ¿no? La verdad que es un poco también como los vaivenes de la propia sociedad, que por ejemplo cuando van ganando de repente están como muy felices, y cuando van perdiendo de repente la segunda parte igual se puede ir la mitad del estadio, ¿no? Pues eso no suena, eso yo creo que pasa, es bastante universal, ¿no? Eso pasa un poco en todas partes. Pues es que ricasco, Iván Pastor, periodista, uno de los promotores de este proyecto, Marcas Tulkarem, el retorno del equipo refugiado, y espero que vaya muy bien con el crowdfunding, porque es un proyecto, la verdad, que merece mucho la pena. Es que ricasco, Iván. Zuri, a ver si lo conseguimos. Eso es, que animamos a la gente a que se acerque a goteo.org para participar en ese crowdfunding, que hay bonitas recompensas, además de ese libro, ¿no? Pues para ver las fotografías de fútbol en Palestina, que a buen seguro les sorprenden y les interesan. Así que despedimos ahí a Iván Pastor, y yo espero que les haya gustado esta idea del fútbol en Palestina, que yo, la verdad, nunca me había parado a pensar, de todas las cosas que hablamos de Palestina, nunca me había parado a pensar en el fútbol.